estemos ahí avanzando, Luis, dígales que apaguen sus micrófonos, porque sí se escucha ruido por ahí. No pueden abrir sus micrófonos. Mejor. En breve vamos a comenzar, compañeros. Solo damos ingreso a los demás participantes. ¿Tiene el nombre de la conferencia de Saúl, Luis? No. Está en el documento que nos envió Azucena. Bueno, pero lo que pasa es que yo voy a hablar del currículum desde... Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda reunión de nuestras conferencias de la Facultad de Ingeniería. Para nosotros, como siempre, es un gusto, un placer poder compartir con ustedes. A partir de las 17:15, pues se permitió el ingreso de todos los compañeros, como estaba ahí en la invitación que la licenciada Azucena Santos compartió con todos. Entonces, para nosotros es un gusto pues tenerlos aquí con nosotros y tener obviamente también a nuestro invitado. Este grupo de conferencias fue diseñado desde la facultad, desde la rectoría de la facultad,
para darles un campo de preparación extra a todos los docentes que integran la familia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mariano Gálvez. Vamos a tener conferencias con invitados especiales como el día de hoy. Vamos a tener conferencias también digitales muy interesantes, todas relacionadas con procesos de educación, evaluación y aprendizaje. Tenemos valiosas conferencias, no solo de personas que están utilizando la educación virtual, sino también de expertos que hacen una crítica severa y directa a la educación virtual. Vamos a tener esa posibilidad de tener estos dos puntos de vista tan útiles para nosotros como docentes, y sobre todo en este sistema de educación que a partir del próximo año en la Universidad Mariano Gálvez se estará implementando. El día de hoy, pues, tenemos la valiosa presencia de Saúl, que va a ser nuestro conferencista invitado, ya Otto se encargará de presentarlo, y también, pues, ahora vamos a contar con las indicaciones de nuestro equipo digital, ya que si algún compañero no pudiese ingresar a la reunión porque ya llegamos al límite que la capacidad de este Meet nos indica por la universidad, pues se estará transmitiendo por las señales de Facebook. Entonces quiero presentarles a nuestra compañera Jocelyn, que es la encargada del área digital. Jocelyn, buenas tardes, adelante. Gracias, Jocelyn. Y ahora, pues, Otto, la presentación de nuestro invitado está a cargo del ingeniero Otto Urtarte. Adelante, Otto, bienvenido. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos Saúl. Saúl Larramendi Valdés va a ser nuestro expositor el día de hoy. Es una persona con una trayectoria increíblemente larga en la enseñanza de las ciencias, especialmente de la física. Es graduado de la licenciatura en Educación, especialidad en Física y Astronomía de la hoy Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona de la ciudad de La Habana. Posteriormente a esto, adquiere una maestría en Didáctica de la Física en la misma universidad. Obtiene su doctorado en Ciencias Físicas de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana y también cursó la licenciatura en Matemática Aplicada de la Universidad de La Habana. Tiene 42 años de experiencia docente, habiendo trabajado 26 de ellos en el Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas Mártires de Humboldt 7, en donde fue director del centro entre 1996 y 2006. Pues ahí tuve la fortuna de conocer yo a Saúl haciendo investigación para la adquisición de datos en experimentos de física en tiempo real. Una cosa bastante, digamos, avanzada en su momento en el ámbito de la enseñanza de las ciencias. También él ha trabajado en las Olimpiadas de Ciencias, tanto a nivel de las Olimpiadas de Iberoamericanas como las Olimpiadas Internacionales de Física, en donde ha estado al frente del equipo cubano. También ha participado en muchos congresos de pedagogía y talleres internacionales de enseñanza de la física. Activamente ha participado en la elaboración de textos de enseñanza de la física y desde el año 2006 pertenece al Departamento de Física Aplicada de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana. Tiene 2 premios de la Academia de Ciencias y ha sido director de múltiples tesis de grado. En fin, que su trayectoria es bastante extensa
y es miembro de la Subcomisión de Física del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas adscrito al Ministerio de Educación. Tiene múltiples trabajos de investigación que han sido publicados en diversas revistas. Entonces, Saúl tiene una amplia trayectoria en la enseñanza de la física, en el desarrollo de técnicas experimentales, de experimentos en física, y no solamente ha hecho la investigación, sino que también ha sido docente en múltiples cursos y pues, dada esa gran experiencia, pues nos atrevimos a invitarlo, le agradecemos mucho haber aceptado nuestra invitación y afortunadamente está con nosotros y lo tenemos aquí. Así que Saúl, adelante, bienvenido a la conferencia y un gusto tenerte con nosotros. Pues muchas gracias, Otto, muchas gracias por tu presentación. Un saludo a todos, con el ánimo, con la esperanza de que las ideas que vamos a intercambiar les sean interesantes a todos y podamos en ese sentido compartir ideas sobre la actividad de la enseñanza. Vamos a ver ahora si podemos ver la presentación. Yo me pierdo un poco aquí esto. Ajá, ya. Creo que... En la flechita, en la flechita. Ahí está ya. Ya tiene, ya se ve perfectamente, ¿se ve bien? Perfecto. No. Bien, entonces, bueno, vamos a hablar sobre experiencias en el desarrollo de habilidades intelectuales en los campos de la ciencia y la tecnología. O sea, nos referimos a habilidades intelectuales en los estudiantes. Cuando yo pienso que sobre este título primero debiéramos hacer algún comentario, ¿no? Porque realmente mi experiencia está más dirigida, o sea, donde realmente tengo un trabajo hecho es la enseñanza de la ciencia. En lo que se refiere a tecnología, más bien esto se reduce a la actividad de entrenamiento en tecnologías de crecimiento material, o sea, ya en el plano de laboratorio, investigación del estado sólido. Pero aún así preferimos poner este título, decidimos este título, en el interés de que no quedara solamente en el campo de la ciencia en particular, porque nos parece que esta idea realmente estas ideas que queremos compartir son útiles a todos los que trabajamos en la dirección, en la enseñanza tanto de ciencias como de tecnología. Entonces, vamos a estar abordando el siguiente sumario. Primero vamos a estar hablando sobre el problema que queremos abordar. Vamos después a trabajar o a hablar un poco sobre enseñar a pensar, que es al fin y al cabo la tarea primordial, el objetivo primordial que nos ocupa a nosotros como profesores de ciencias. Vamos a hablar un poco de herramientas en el campo de la enseñanza, de la ciencia y la tecnología, y después vamos a estar dando conclusiones a esta charla, a esta exposición. Yo quiero comenzar con una pregunta que hizo un colega en la presentación de Cifreo, de mi amigo y colega Cifreo, que fue algo así como, bueno, ¿cómo pueden ayudarnos las categorías didácticas a resolver los problemas que estamos enfrentando hoy por hoy en la enseñanza de la ciencia, teniendo en cuenta las enormes dificultades que palpamos en los estudiantes que tenemos frente a sí? Es una pregunta interesante, ¿no? Es una pregunta a la que buscar respuesta o encontrar la manera de responderla nos parece útil. Útil sobre todo porque estos temas de la didáctica, de la ciencia, de la didáctica de la física, de cómo enseñar mejor, en general son ajenos a muchos compañeros, a muchos colegas que se dedican a la actividad de enseñanza de manera cotidiana. Es como si estos fueran, se comportan como si fueran cosas que realmente no fueran de mayor interés, como si fueran, digamos, algo tal vez secundario, tal vez porque la actividad de enseñar, o no se entiende bien que la actividad de enseñar es mucho más que pararnos frente a un aula, frente a un auditorio y
transmitir ideas, transmitir conocimiento. La pregunta entonces tiene una profundidad mayor. O sea, esta pregunta, repito, que un colega hizo en la presentación del colega Gifredo, me pareció interesante. Pero el asunto es que de lo que queremos hablar, el problema es que es mucho más que categorías idénticas. Si pensamos que las categorías idénticas como tal, como conceptos o como ideas, nos van a resolver el problema, yo pienso que el camino o la pregunta está en sentido no bien planteada. El asunto es más. Es que cuando hablamos de estos términos, cuando hablamos de estos asuntos, de lo que hablamos es de una técnica para enseñar. Bueno, es que realmente hay un conjunto de ideas, hay un conjunto de procedimientos, de formas de actuar que han sido desarrolladas a lo largo de muchos años de ejercicio en enseñanza y que conforman esto que podemos llamar, que yo le he llamado aquí, una técnica para enseñar. La cuestión de disponer de una técnica y cómo hacer las cosas, por supuesto que es bastante general. Digamos, hasta para desarmar un motor o hacerlo funcionar, hay determinadas técnicas, determinados procedimientos, determinadas maneras de actuar para que el motor funcione. Así que, o que el procedimiento que estamos abordando tenga éxito, que lo que queremos hacer tenga resultado. Y no solamente en el tema, o cuando abordamos el problema, digamos, de la cosa física o tecnológica. Hay técnicas para cómo un cirujano va a extirpar un apéndice o cómo se va a hacer para operar un corazón. Es decir, esta técnica se refiere, o cuando hablamos de esto, hablamos de un conjunto de procederes, de maneras de hacer, de maneras de actuar que permitan que lo que se quiere hacer tenga un éxito concreto. Ahora bien, el problema de enseñar, el problema de hacer o de proceder o de lograr resultados con nuestro trabajo, realmente lo podemos enfrentar desde dos actitudes diferentes. Podemos, bastante común, ¿no?, pensar como profesores que ese es problema o que ese es un problema de los estudiantes. Al fin y al cabo, ya yo estoy aquí, ya yo me gradué, yo soy un profesor y posiblemente puede que haya ocurrido, es bastante común, ¿no?, tal vez hasta lo más regular, que hayamos pasado muchísimo trabajo para lograr nuestro éxito en nuestro trabajo, para lograr graduarnos, para ser los profesionales que son, exactamente porque nuestros profesores actuaron también de esta manera. Y no se puede decir que esta manera de actuar no es un resultado. Al fin y al cabo, el estudiante, la persona a la que va dirigido nuestra acción, tiene un interés, tiene una motivación, él va a encontrar la manera de resolver su problema, que es aprender. Más difícil, por un camino más tortuoso, más difícil, más fácil, pero él lo va a lograr. Así que esta es una manera que realmente es bastante común. Lo encontramos realmente con bastante frecuencia entre docentes. Pero hay otra manera, ¿no? La otra manera es, no, ese problema es mío. O sea, yo soy el profesor, yo soy la persona que está aquí, que tiene la función de facilitar, de lograr que mis estudiantes, que los que son míos, y cuando digo míos porque los asumo así, tengan el camino más expedito, que se les facilite la vía para llegar tan lejos como ellos quieran. Así que de esta manera, yo pienso que si vamos a ser docentes, y si vamos a ser docentes de calidad, y si queremos realmente sentirnos satisfechos con nuestro trabajo y tener en ese sentido la recompensa de lograr cosas, de sentirnos útiles, de sentirnos realizados en lo que hacemos, pues la actitud debe ser esta segunda. Ese problema es mío. El problema de facilitar, de hacer más expedito, de hacer que los estudiantes lleguen a los objetivos que quieren. Ese problema
también es mío. Y yo estoy aquí entonces para facilitar, para resolver ese problema. Y tengo la ventaja, tengo la posibilidad, tengo la experiencia de que manejo, me he apropiado de la técnica de enseñar, conozco esa técnica y entonces sé cómo actuar para que los muchachos aprendan y aprendan con efectividad. Por supuesto que la primera cosa que hay que tener mucha claridad es en el objetivo, en la meta, en los propósitos, tanto nuestros, de nosotros como profesores, de nosotros como facilitadores de la enseñanza, como personas que estamos aquí para lograr que nuestros estudiantes adquieran las competencias que necesitan para graduarse, para ser profesionales de éxito en el futuro, como claridad en el objetivo, en la meta, en los propósitos de los estudiantes que tenemos delante, en lo que ellos quieren, en lo que ellos se proponen, en lo que ellos pretenden lograr. O sea, esa claridad en esto, en objetivo y meta y propósito, tanto nuestra como de los estudiantes, como de nuestros estudiantes, subrayo esto, nuestros estudiantes, es algo que debe tener, debe colocarse en primer lugar. Es propósito, es objetivo, es deseo. Es por lo que estamos aquí, ¿no? Por lo que nos dedicamos a enseñar. Por supuesto que el otro punto importante es tener conocimiento del sujeto del proceso. Y el sujeto del proceso aquí es el estudiante. Sus intereses, sus motivaciones, las preocupaciones que puedan tener, que siempre están latentes en la vida de cada individuo, los problemas que los afecten y también las potencialidades que tengan y sus propias limitaciones. Esto tiene que ver con lo que decía al principio, ¿no? Si nos planteamos el asunto de que ese es un problema del estudiante, si la actitud es, este es un problema del estudiante, no mía, estas cosas pueden no ser interesantes, pueden no interesarnos, pueden ser no ser objetivos de nuestro conocimiento. Pero si lo que nos queremos o si lo que andamos buscando es, o si lo que entendemos es que ese problema es nuestro, ese problema también es mío, pues conocer nuestro estudiante, los problemas que tienen, las cosas que le preocupan, las cosas que necesitan, sus, como decía, potencialidades y limitaciones, es algo que simplemente no podemos obviar. Ahora bien, en esta tarea, en este propósito, enseñar a pensar es lo que va a resolver el problema que es la respuesta a la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo nos pueden ayudar? ¿Cómo nos puede ayudar lo que conozcamos, lo que aprendamos de la técnica de enseñar, de cómo transmitir los conocimientos de la manera más óptima? Es simplemente eso, que lo que andamos buscando, que lo que tenemos que lograr para que los muchachos con los problemas acumulados que tienen, para que los estudiantes con las dificultades que arrastran y que han sido agravadas en los últimos tiempos por la pandemia, el trabajo, la enseñanza a distancia, el empleo de recursos que son diferentes a los tradicionales, y que nos ha obligado a trabajar en línea, a recurrir a esta manera de enseñar, de trabajar que estamos empleando nosotros ahora, es que la cuestión básica, la cuestión que tiene que estar planteada, cuando tenemos que plantearla, que resuelve aquello, es que nuestro propósito es enseñar a pensar para que nuestros estudiantes puedan emprender el camino, puedan trabajar, puedan desarrollarse por sí mismos. En esta cuestión de enseñar a pensar, hay procesos básicos del pensamiento de los cuales necesitamos tener conocimientos no tan elementales. Yo pienso que en principio
debiéramos acercarnos a estos procesos, conocer de ellos con amplitud, pero por lo menos, si no nos interesa demasiado profundizar en estos temas que pueden estar inclusive en el terreno de la psicología, en el terreno de procesos de otro carácter, sí conocer de manera básica esos procesos y cómo manejarlos, creo que es algo básico, algo esencial. Análisis y síntesis son dos procesos de pensamiento que consisten en lo siguiente. El análisis, o durante el análisis, lo que hacemos es, lo que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes, no es que sea una cosa sencilla, es a separar el problema, es a dividirlo en fragmentos, es hacer grupos que permitan ver en esos fragmentos, en esos segmentos, en esos trozos de problema, qué es, cómo funciona, qué es lo que da, qué es lo que no va, cómo está allí el asunto que tenemos que atender, ver el detalle en ese lugar. Y la síntesis, bueno, la síntesis es el proceso, digamos, un poco inverso. Únicamente, o después que nosotros tenemos identificado, que hemos logrado ver en cada situación, en cada aspecto del problema, en cada faceta, en cada cara, aquello que lo caracteriza, aquello que lo sistematiza, aquello que lo hace funcionar, pues entonces lograr hacer de todo eso una síntesis, llegar a un punto común, a una reunión de todos de todo ese análisis, de todos esos pedacitos, para tratar de resumir eso en algo que describa en términos ya sintéticos generales tal vez el problema. Un segundo proceso básico del pensamiento son aquellos procesos de deducción, inducción, procesos que están bien ligados uno al otro y que no sean uno sin otro. Deducir, bueno, cuando hablamos de deducción hablamos de que tenemos un grupo de información, un grupo de detalles bien articulados, tenemos un cuerpo teórico que nos permite analizar un problema en concreto, un bagaje de conocimiento que nos permita o que nos posibilita analizar, conocer y de ahí deducir consecuencias. Llegar a conclusiones sobre lo que puede o debe pasar en tal o cual circunstancia. La inducción es un proceso más difícil en ese sentido, porque para inducir hablamos de que lo que tenemos, o la información que tenemos, es más bien de posiciones aisladas, no hay un cuerpo teórico, no hay un hilo de conocimiento que las englobe, que las articule, pero que analizando esa situación en estas condiciones, en estas otras, variando, ello nos permita sacar alguna conclusión sobre el tema. La inducción es un proceso en ese sentido mucho más complejo de enseñar y también más difícil por el nivel de abstracción que requiere para su ejecución. Ahora están los procesos de generalización, o sea, los procesos por los cuales, después de analizar, de sintetizar, de deducir sobre algo, de inducir algunas conclusiones, nos permitan llegar a una idea general, a generalizar lo que estamos investigando, lo que estamos aprendiendo. Generalizar es algo que ocurre a distintos niveles, hay distintas etapas, distintos niveles de generalización, pero lo cierto es que cuando eso se produce,
ahorita vamos a estar hablando de esto en algunos ejemplos, es cuando ya nuestros estudiantes logran apropiarse de herramientas, de procesos, de manera de pensar, de instrumentos que pueden entonces aplicar en uno y otro caso, porque han comprendido, han logrado ver el asunto desde ya, no ya de lo particular de un fenómeno o de un suceso, sino de lo que es general a todos ellos. Por supuesto que ninguno de estos procesos sean por separado. No es que haya un análisis, síntesis, deducción, inducción, o que los procesos de generalización no lo acompañen. O sea, esos procesos no sean por separado, están articulados, ocurren de manera simultánea, se dan de manera articulada. De manera que pensar significa la habilidad, la capacidad que tengan las personas para, ante un problema en concreto, lograr sobre él, dividirlo en pedazos, deducir conclusiones, inducir consecuencias, sintetizar lo que interese, llegar a una idea general de lo que, cómo abordar el asunto. Y fíjense que cuando hablo de esto, cuando me refiero a estos temas, yo no lo estoy abordando ni lo estoy explicando, no estoy hablando de esto solamente para la cuestión de la ciencia o la enseñanza de la ciencia y la tecnología. Son procesos del pensamiento que son básicos para cualquier situación, para cualquier tema, para cualquier ámbito de la actividad del ser humano. Pensar es una capacidad, una posibilidad que tenemos los seres humanos, pero por ser el cerebro, por tener las herramientas, digamos, biológicas, las posibilidades ahí potenciales para hacerlas. Pero nadie debe pensar, sería un error creer que porque estamos habilitados como seres humanos, como tenemos las herramientas, el cerebro, toda la estructura esta para comunicarnos con el mundo, los sentidos, la vista, el oído, en fin. No por eso pensar es algo que se ve así, de manera sencilla. De hecho, muchos de los problemas que tenemos en el mundo, que afrontamos hoy en muchos terrenos, tienen que ver con la imposibilidad de demasiadas personas, demasiados humanos, diría yo, ya sea porque no han tenido acceso a la enseñanza, ya sea porque la enseñanza ha sido limitada, ya sea porque el papel que juegan hoy por hoy los medios de difusión masiva y las redes y todas las redes sociales y todo el marco en que hoy estamos viviendo, están enfocados más en la dirección de que la gente no piense que otra cosa. Pero nosotros como profesores, nosotros como docentes, nosotros como entes de una actividad que tiene por sujeto jóvenes, enseñar a pensar es algo que tiene que estar en nuestro propósito, en nuestra dirección básica. Insisto en esto, no es enseñar a pensar para pensar en física o en química o en cómo armar una máquina. No, es pensar en términos básicos, esenciales para una mejor vida, para un mejor desempeño, para proteger nuestro medio ambiente, para lograr que nuestro planeta viva, para lograr entender los problemas que hoy aquejan a nuestras sociedades, que hoy aquejan al mundo en general en que vivimos, y cuáles son los caminos, los mejores caminos para resolver esos problemas. Así que nosotros como profesores, nosotros como ejecutores de la actividad de enseñar, tenemos esta misión. Por supuesto, y ahora llamo la atención sobre lo siguiente, ¿no? Aunque nos dediquemos
a enseñar ciencia, a enseñar tecnología, a nuestra actividad, la manera en que desarrollemos estos procesos, aunque sean particulares en nuestra actividad de enseñanza, terminan por ser apropiadas por los jóvenes, terminan siendo hábitos. De alguna manera ellos comprenden, se apropian de esas herramientas y después las aplican a todo marco, a toda situación. Ahora bien, para tener un sistema desarrollado, o sea, para poder pensar, para poder analizar, sintetizar, generalizar, hay un conjunto de habilidades básicas que tienen que estar bien desarrolladas, bien fundamentadas, bien, o sea, de dominio de los jóvenes a los que estamos enseñando. Por supuesto, leer, escribir, interpretar son habilidades básicas que tienen que estar desarrolladas en los jóvenes en el propósito, sobre todo cuando se trata de desarrollar habilidades para la ciencia. No hay manera de que alguien domine bien la física o domine bien el cálculo matemático o domine bien, en fin, cualquier ciencia natural si es incapaz de leer, de escribir, porque leer y escribir son al fin y al cabo acciones que tienen que ver concretamente con el pensamiento y sobre todo de interpretar. O sea, estas son habilidades esenciales que tienen una conexión directa con el desarrollo del pensamiento. Pero hay más, ya otras habilidades que tienen que ver más con, digamos, nuestros propósitos. Modelar, voy a hacer una cápita sobre esta habilidad, sobre modelar, construir representaciones y simular. O bien explicar, argumentar, demostrar, resumir. Hay otras habilidades, yo aquí solamente he mencionado un número de ellas, digamos las más importantes, yo no diría las más importantes, porque sería restar importancia a las demás. Diría que son básicas, que son esenciales para poderse manejar en la actividad de la ciencia y de las tecnologías. Ahora bien, dije que iba a hacer a detenerme en esta función, en esta habilidad. Modelar, por cierto, hago un comentario. En la sesión anterior, bueno, se planteó la cuestión de la habilidad y de la competencia. Nosotros entendemos, es la manera en que nos manejamos estos términos en nuestro medio. Cuando hablamos de competencia, hablamos de aquellas a las que debe llegar un graduado para cumplir bien su función, o sea, para desempeñarse con éxito en lo que va a hacer. Pero esas competencias, bien como explicaba Cifre en aquel momento, para llegar ahí se requieren de habilidades que tienen que estar desarrolladas con plenitud. Una de ellas, una de las importantes, o a la que voy a hacer un poquito de detallar con mayor cuidado, es esta de modelar. Primero porque cuando hablamos de modelar, no hablamos o podemos hablar de la modelación en distintas fases, en distintos niveles. Podemos hablar de modelar cuando hablamos de la capacidad que pueda tener un estudiante, que debe tener un estudiante, para lograr una representación en esquemas o dibujos del problema que está abordando. Esto es algo realmente básico, pero que por ser básico no siempre está. Y uno de los problemas o de las dificultades que complejiza o que hace más tortuoso el camino de los estudiantes cuando se enfrentan a la solución de problemas prácticos o de problemas docentes
es su incapacidad, una incapacidad desarrollada para lograr representarse en esquemas, en dibujo, la problemática que está enfrentando, en hacer un croquis, en dibujar de alguna manera, en representar las cosas con ayuda de dibujos en un papel que puedan facilitar el pensamiento. Muchas veces, no sé, ustedes habrán visto cuántas en todas las películas estas de policíacos, etcétera, siempre aparece una escena en que los policías están con una pizarra y en esa pizarra ponen todas las fotos de las personas que están siguiendo y trazan flechas y van conectando una persona con otra, etcétera. Bueno, esa es una manera de ayudarse, de la que utilizan, digamos, los investigadores para orientarse, para seguir un camino en sus investigaciones. Bueno, algo así o algo como esto que hacemos nosotros es lo que hacen los investigadores. Crear esquemas y dibujos para entender una situación. Por ejemplo, este esquema se refiere, o aquí hablamos, de un problema clásico. Hay un tren, un vagón, y el vagón están saltando, hay una fila de personas y van a saltar una detrás de otra. Y el problema plantea, o lo que se pregunta, es cuál es la velocidad resultante del vagón, bien si las personas que están sobre el vagón van saltando una a una o si saltan completo. Claro, este dibujo que yo hice aquí, yo diría que está sofisticado, ¿no? La cuestión no es, o sea, hay un vagón que lo saqué de algún esquema, de algún dibujo, los muñequitos y los pinté yo. Ahora bien, la cuestión del dibujo en sí no tiene que ver con la perfección que se haga. Se trata sencillamente de una aproximación que bien puede ser un rectángulo sobre el cual hay otros cuerpecitos o unos muñequitos que están moviéndose. En fin, el dibujo puede ser más simple o más complejo, pero sí la capacidad que tenga el estudiante de poner sobre un papel, de escribir sobre un papel la situación problemática a la que se están enfrentando. Claro, no siempre es que esto sea necesario. Esa representación en esquema de dibujo puede ser sustituida por una representación en imagen de la mente, Y esa sería la etapa, el momento, la cumbre a la que debiéramos llegar. O sea, si en nuestra actividad de enseñanza, si en la manera, cuando estamos trabajando con nuestros estudiantes, dirigimos, organizamos la enseñanza para que en algún momento sean libres o no tengan la necesidad de hacer dibujos, sino que esa representación la tengan en su mente, pues se ha llegado, digamos, a la meta, al clima. Representar en imágenes en la mente una situación no es nada sencillo, es algo realmente complejo, porque implica para el estudiante, eso lleva procesos exactamente los que habíamos hablado antes, análisis y síntesis, deducir, encontrar la manera de inducir algo, de generalizar eso, de convertir eso en una idea concreta que permita pensar ya en otro plano sobre el problema. Por tanto, de este tema, que puede parecer no del todo importante, que puede parecer algo que los muchachos aprenden en el preuniversitario o en la secundaria o hasta en la primaria, cuando les enseñan a dibujar casitas y carritos por allá. No, este es un tema importante en que si queremos realmente tener éxito en nuestra actividad de la enseñanza, debemos prestarle atención. Prestar atención a la manera en que nuestros estudiantes logran representarse en imágenes el problema que quieren resolver. Más arriba, ya para problemas de mayor alcance, mayor envergadura, esa capacidad
que tengan las personas de colocar, de construir en imagen algo, de organizar las piezas de un rompecabezas, como la digamos un juego Lego, para armar un camión, una alzadora, y conectarle una tarjeta Arduino y conectar sensores y hacer que todo eso funcione de alguna manera y que cumpla una tarea, en fin, construir un robot. Eso no es posible. Hasta ahí no se puede llegar si no hay en el camino, no están desarrollados, no se ha desarrollado esta capacidad para representar en imágenes el problema que tienen delante. Pero modelar puede ser también, cuando hablamos de modelar, hacer lo que el plano teórico. Y cuando hablamos de modelos en el plano teórico, hablamos de una cosa diferente. Digamos, por ejemplo, hablemos de los proyectiles, para mencionar también un ejemplo en concreto. El movimiento de un proyectil, que es algo que se aborda con frecuencia en la actividad de la enseñanza, tanto en la enseñanza media como en la enseñanza superior, como parte de los cursos de física o ya hasta de los cursos de hidrodinámica, en fin, en distintos momentos. Es un problema complejo. Un proyectil no es bueno, porque puede ser de distintas dimensiones, puede ser de distintas características, puede ser de distintas circunstancias. Por tanto, lograr resolver el problema de su movimiento requiere precisar de un conjunto de limitaciones, definir un marco sobre el cual vamos a construir la teoría que lo va a resolver. Digamos, por ejemplo, cuando hablamos de proyectiles, podemos pensar que son, digamos, cuerpos cuyas dimensiones son despreciables frente a las distancias que recorren en su movimiento. Así que ahí estamos acotándolos a cuerpos pequeñitos, a cuerpos que su dimensión es insignificante con la distancia que recorre. Una pelota de béisbol, una pelota de fútbol, una tiza lanzada en el aula, etc. Bueno, que la velocidad con que comienza a moverse es tal que la distancia que recorre y la altura que alcanza es lo suficientemente pequeña como para que durante todo el movimiento no ocurran cambios en el vector aceleración de la gravedad. Un proyectil moviéndose en el planeta, lanzado con determinada velocidad, puede atravesar meridianos, puede atravesar paralelos, puede llegar a alturas muy grandes. Y sabemos que la gravedad no es realmente constante, sobre todo en la Tierra, que la aceleración de la gravedad, o sea, que la intensidad del campo gravitatorio depende de la latitud, por la forma de la Tierra, por la aceleración inercial que hay en un lugar determinado, una latitud determinada, en un meridiano determinado, en fin, hay un conjunto de factores que determinan que la aceleración no sea constante de un punto a otro. Por tanto, si vamos a tratar de enfocar el problema en esos términos generales, podemos tener un problema muy complejo. Pero si lo enfocamos o si decidimos que las velocidades son lo suficientemente pequeñas para que las trayectorias que sigan o durante las trayectorias no haya cambios en esa intensidad, pues estamos acotando el problema en condición. Digamos, otro tema, otro asunto, es que las condiciones importantes, que las condiciones ambientales aseguren que la única fuerza que actúa sobre el vertiente es la de la gravedad. Y finalmente, que no son proyectiles autopropulsados. Este conjunto de ideas es lo que constituye nuestro modelo, o lo que constituye el modelo teórico para el estudio de un proyectil. Y sobre ese modelo, esto que precisa de qué cuerpo estamos hablando, pues entonces podemos construir después, como veremos, un conjunto de ecuaciones que nos den la trayectoria, que nos permitan resolver el problema de dónde está un proyectil en un momento determinado, de dónde va a caer con determinada velocidad, en fin, resolver el problema sobre el proyectil. Puede pensarse en primer lugar que estas ideas son tan, o sea, restringen tanto estudio que el movimiento que vamos a estudiar no es real, pero eso no es así, eso no es cierto. Hay realmente, de hecho, circunstancias, proyectiles de la realidad, de los problemas que abordamos, lo que podemos encontrar en la vida diaria, que pueden ser descritos de manera. Por tanto, para entender, para no perder la idea, cuando hablamos de este conjunto de ideas, hablamos de un modelo teórico
aquí hablamos de un conjunto de ideas que, si bien no dicen toda la verdad sobre el problema que nos queremos abordar, por lo menos la precisa, y por supuesto, lo que sí no puede tener o omitirse en un modelo de este tipo es que una de estas premisas sea falsa. O sea, todo lo que dice, él no dice toda la verdad, pero todo lo que afirma, todo lo que está incluido en ese modelo, tiene que ser cierto, puede ocurrir, tiene que tener un valor real, concreto. Bueno, un modelo teórico, como el que acabo de explicar, para seguir en ejemplo que había explicado antes, y para seguir abordando, cuando hablamos de modelar, ¿a qué nos referimos? Nos conduce a un modelo matemático. Cuando hablamos de un modelo matemático, o sea, de la capacidad que tiene un estudiante para construir modelos matemáticos, es la capacidad para elaborar, escribir ecuaciones que describan el movimiento. Por ejemplo, la idea, o al haber circunscrito en ese modelo teórico, en ese modelo físico que construimos, que el cuerpo se mueve en distancias en que la gravedad no es constante, la conclusión inmediata a la que lleva a eso es que el movimiento de ese proyectil en dirección vertical es un movimiento uniformemente variado y que en la dirección horizontal es un movimiento uniforme. Y eso lleva de inmediato a una ecuación cuadrática que da, o que nos permite encontrar la función o la ecuación de la trayectoria de ese proyectil. Cuando tenemos estas ecuaciones, tenemos concretamente un modelo matemático en el sentido de que lo que tenemos son ecuaciones que modelan el fenómeno, el problema al que estamos abordando. Llegar a que los estudiantes sean capaces de escribir modelos de este tipo, o por lo menos de entender e interpretar que lo que tienen delante es un modelo de carácter matemático, y por supuesto trabajar con esos modelos es un aspecto básico, una cuestión, uno de los puntos esenciales que como profesores de ciencias o de tecnología tenemos que mantener en mente. Repito, yo estoy hablando de estos asuntos, porque yo soy básicamente profesor de física, pero ustedes encontrarán sin duda en el marco, en el medio que ustedes enseñan, sobre la asignatura que enseñan, sobre la actividad concreta que hacen, las maneras de homologar estos ejemplos. Aquí tienen ahora sobre esa modelación otra de las habilidades básicas que tenemos que enseñar, que tienen que formar parte de la actividad que hacemos. Y estos son, digamos, la capacidad de simular, de construir con herramientas tecnológicas, en este caso con software. Este que estoy mostrando aquí es un software especializado del tema matemática, que ustedes seguro conocerán, que su diseño nos permite resolver prácticamente casi cualquier problema. Pues con esta herramienta, lo que hacemos, o esta herramienta permite ahora utilizar aquel modelo matemático que teníamos antes. Aquí lo que se está haciendo es estudiando los alcances del proyectil para distintos ángulos de lanzamiento, y esta curva, el comportamiento de la curva, los ángulos de los alcances, etcétera, se deducen, se obtienen, son resultados del modelo teórico construido, del modelo matemático elaborado. Otras herramientas más elaboradas, y hago un paréntesis aquí en el sentido, sobre todo porque no quiero que se pierda el hilo de lo que estamos hablando. Estamos hablando en todo momento de cómo desarrollar habilidades intelectuales en los estudiantes. Que esas habilidades intelectuales tienen que, o tienen como propósito, o son la esencia del pensamiento, de enseñar a pensar. O sea, analizar, sintetizar, generalizar, deducir, son habilidades intelectuales básicas del primer orden. Pero estas que estamos hablando aquí, la de construir modelos, ya sea representaciones mentales
o modelos teóricos, o modelos matemáticos, o el empleo de recursos como este, son habilidades intelectuales, habilidades que incorporadas a la actividad del joven, del estudiante, les permite comprender mejor la realidad, les permite pensar sobre eso. Este es un programa bastante conocido, es un programa que permite analizar videos, o sea, el programa, básicamente lo que se hace con este programa, se toma el video de una situación experimental en concreto. Aquí se trata de un video de un lanzamiento de un proyectil para seguir en consonancia con lo que habíamos hablado. El programa como tal lo que permite después seguir la huella, traquear o seguir las posiciones del movimiento proyectil en su recorrido y luego construir las curvas de posición, de velocidad. El programa como tal facilita esta construcción de modelos a nivel teórico, o sea, a nivel matemático, trabajar con ellos y luego obtener conclusiones con ellas. Así que de lo que estamos hablando aquí hasta ahora son de herramientas concretas que como profesores tenemos que ser capaces de desarrollar en nuestros estudiantes para que puedan tener éxito en su actividad. Y nosotros también tener éxito en nuestra función, en nuestro papel como facilitadores, como profesores, como personas que estamos aquí para enseñarlos. Vamos a usar esta expresión, que enseñarlos a aprender. O sea, enseñarlos a llevarlos a un punto en que ellos sean capaces de aprender por sí mismos. Bueno, simular es otra de las habilidades básicas, importantes para la actividad de enseñanza de la ciencia, de la tecnología, en las que es imprescindible desarrollar habilidad. Claro que simular ya es otra cosa. Cuando hablamos de simulación, hablamos de proponer un modelo matemático, por eso no se puede simular. A esta habilidad no se puede llegar si no hay una comprensión anterior de qué cosas son un modelo matemático, cómo funciona y cómo se puede analizar ahí en términos matemáticos, punto de inflexión, extremo, cero, etcétera, su comportamiento. Pero aquí estamos hablando de proponer un modelo matemático sobre el que se experimenta, modificando el valor de variables o incluso de la propia función, hasta que se ajuste una descripción del fenómeno como tal. Por ejemplo, estamos, para hablar de un problema, digamos, más complejo, estamos analizando, estudiando el comportamiento de móviles, de carros en una avenida grande, y hay problemas que se congestionan en unas horas, en otras no, hay necesidad, digamos, de ajustar la velocidad de determinados tramos, hace falta ajustar tal vez esas velocidades ya no por el tramo, sino por los horarios. Eso requiere entonces hacer un estudio cuidadoso, un estudio de todo el problema y luego proponer funciones básicamente estadísticas que con dependencia temporal o espacial nos den la probabilidad de que se formen determinados cuellos de botellas en esa carretera en una hora, en otra, en una circunstancia. Y esa simulación, o sea, esa función, esa construcción que hacemos matemática de experimento, trabajando sobre ella y, por supuesto, contrarrestándola todo el tiempo con datos reales, llevándola de nuevo a la realidad, experimentando, es lo que nos va a permitir construir después, llegar a ajustar o encontrar una descripción del fenómeno. La simulación es un proceso complejo que hoy se hace más, la tenemos más al alcance por el hecho de tener casi todos tenemos posibilidades y bueno, los centros también, ¿no? De computadoras, de medios de cálculo, de medios de cómputo, hasta de alto desempeño, que permitan resolver estos problemas que básicamente son bastante complejos.
Pero por supuesto, un graduado nuestro, un estudiante nuestro de ingeniería, de una ciencia, no podrá nunca asomarse o comprender bien qué es lo que hace, de qué se trata la simulación, si eso no forma parte de nuestra actividad de enseñanza. Ahora, cuando hablamos de estas cosas, o sea, de estas herramientas, llegamos al punto en que debemos ser capaces, hay que lograr que nuestros estudiantes sean capaces de representarse los sujetos en términos matemáticos. Esta cuestión del empleo de la matemática es uno de los problemas básicos, de las dificultades más severas y de los problemas más acuciantes para resolver en los estudiantes. O sea, la capacidad que deben tener y que no siempre tienen o que difícilmente tienen para lograr expresar un problema en términos de variables matemáticas, de lograr escribir relaciones entre ellas y sobre todo de operar con esos objetos reales devenidos objetos matemáticos. Eso requiere, en particular, una representación del problema en términos de objetos abstractos, de relaciones abstractas, y es donde se da la capacidad de pensar y las habilidades de pensar a un nivel, digamos, superior, a un nivel extremadamente alto, y en la que, por supuesto, va acompañado, porque cuando hablamos de expresar en términos variables, relaciones, bueno, los matemáticos hacen esto, pensando sobre los problemas en una forma más pura y se acercan al problema de manera, digamos, más general. Cuando ellos deducen, digamos, o encuentran la solución para una ecuación diferencial que describe un proceso nuevo, ellos no están hablando de ese proceso, ellos están abordando cualquier proceso que pueda describirse una ecuación diferencial de ese tipo, y así trabajan en esos términos con conjuntos y construyen espacios, digamos, espacios vectoriales, campos, en los que ellos encuentran relaciones entre objetos que pueden ser cualquiera. Pero para un estudiante de física o química o un ingeniero, la capacidad, si no bien en términos generales, pero sí de su problema, del problema que está abordando, ya sea, digamos, de construir una estructura para sostener un puente o de construir un edificio que no se caiga, o satisfacer determinada expectativa de un arquitecto que quiere hacer un techo con tal pico, con tal inclinación, con tal dibujo, y eso no puede parecer muy artístico, pero para construirlo, para elaborarlo, ya eso requiere de algo más que eso. Bueno, eso comporta lograr ese problema, digamos, que me acabo de mencionar, de construir una estructura que un arquitecto diseñó, un techo con tal pico, con tal vuelta, con tal curva, escribirla, devolverla, ponerla en términos de variables y relaciones entre ellas, y después, por supuesto, operar con esos objetos de manera satisfactoria. Y por supuesto, es lo que decía referencia, cuando hablamos de estos problemas, se requiere un dominio del cuerpo teórico de las ciencias naturales. No menciono aquí la matemática porque hacía un comentario aparte sobre su nivel o su campo general de acción, a nivel de los problemas que requieran, o sea, el nivel que requieran los problemas de estudio. O sea, un ingeniero necesita conocer la física que hace falta, digamos, un ingeniero que construye estructura necesita comprender bien la física del asunto, del puente, de cómo lograr las estructuras, articular las piezas, de cómo se sostienen, de cuáles son las tensiones que aparecen ahí, pero ahí también tiene que haber conocimientos de química que importan ahí sobre los recubrimientos que deben tener las superficies, sobre las estructuras que sean más apropiadas para ellas, en fin, de una multitud de conocimientos que tienen que estar bien aprendidas y que bien incorporadas, repito, al nivel que requieran los problemas que están bajo estudio. Ahora, hasta aquí hablamos de
de habilidades, de funciones básicas, de capacidades básicas que tienen que estar desarrolladas en el estudiante para lograr pensar. Las que hacen falta, esas habilidades para que el pensamiento sea productivo, para que pensar sea un ejercicio productivo y eficiente. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros eso? La cuestión, aquí me paro, o sea, separo esto aquí en este punto. Hasta ahora hablamos de lo que hace falta que los estudiantes, que los jóvenes aprendan, de las habilidades que necesiten desarrollar, que necesitan incorporar a sus competencias para poder resolver los problemas para los cuales se están preparando. Pero ¿cómo hacemos nosotros eso? O sea, ¿cuál es ahora? ¿De qué manera resolvemos el problema de desarrollar esas habilidades? Bueno, eso está. El punto está en el diseño que hagamos de las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje, de la técnica, del conocimiento que tengamos de cómo amar, de cómo organizar la estructura, el proceso, de manera que sea efectivo. Vuelvo entonces al problema a la cuestión del problema que planteé al principio. Bien, podemos dejar que eso ocurra por cuenta del estudiante. Ese es tu problema, mi hijo. Ya yo soy ingeniero, yo soy físico, ahora lo tuyo es llegar a esto yo. Lo tuyo es aprender lo que hace falta y yo te pongo la prueba y lo que tú tienes que hacer es aprobar. Pero no, si el problema es, si la cuestión la planteamos en términos que ese problema es mío, que mi problema es lograr que eso sea exitoso, pues entonces la cuestión se plantea en esos términos. Pero fíjense, esto no solamente se refiere a un problema puramente, digamos, de realización personal, de lo que queremos como profesores. También tiene que ver con eficiencia económica, tiene que ver con que la actividad que hacemos implica gastos, tiene costos, y no es cuestión tampoco de botar el dinero, de que nos dediquemos a enseñar y que tengamos al principio una matrícula de 100 estudiantes y se nos gradúen 3. Eso de ninguna manera se sostiene. Hasta cuando se trata de que esa enseñanza no es gratuita, se paga por esa enseñanza y del cobro de esa enseñanza es que se cubren los costos de esa actividad. Ahí el propósito entonces, por supuesto, el interés debe ser que se regulen el máximo posible, porque de ahí obtengo las finanzas, el dinero que me permite sostener el proceso. O sea que también esto tiene una arista en el sentido económica. El proceso de enseñanza tiene que ser eficiente. Tiene que ser eficiente en el sentido de que realmente no trabajemos por gusto y que el dinero que se invierta, que los recursos que se inviertan en enseñar a las personas, de tener una universidad, de tener estudiantes en un aula, de que me paguen un salario, no sean simplemente por gusto o pura moral arte. Entonces la cuestión es cómo diseñamos las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje para que ese proceso sea efectivo, sea eficiente. Bueno, una de las principales actividades es la clase magistral o la conferencia. Pero este tema, ya mi colega Cifredo estuvo hablando en la sesión anterior y ya me libera, ¿no?, de abordar este tema en más detalle. Ya Cifredo lo hizo con suficiente ilustración. Aquí digamos que la única cosa básica a recordar es que la actividad que hagamos, que esa clase magistral, que esa conferencia, tiene que ser una clase activa, tiene que ser algo en que hagamos que el estudiante participe de manera consciente e interactiva, lo cual es por supuesto un reto, repito, que ya mi colega Cifredo hizo referencia. Ahora están las clases prácticas. Bueno, por supuesto yo estoy haciendo referencia al conjunto de actividades que forman el proceso de aprendizaje aquí en la universidad en la que trabajo, ¿no?
las clases prácticas, o sea, estas clases que están dedicadas a mostrar a estudiantes cómo se resuelven los problemas, cómo se emplea el marco teórico, cómo se emplea el cuerpo teórico y los conocimientos que adquirieron en la conferencia. La clase práctica tiene un valor particularmente especial en el sentido de que ahí vamos a enseñar al estudiante a cómo se resolver, cómo usar ese conocimiento, y como la clase magistral tiene que ser un tipo de clase cuya función sea, o su propósito sea lograr que los jóvenes aprendan por sí solos. Está el laboratorio docente, está la actividad práctica y de investigación, y está en todo eso hablar o tener en cuenta que el estudiante es sujeto en su trabajo, un sujeto activo, protagonista de su propio aprendizaje. Ahora yo tengo cierta preocupación con el tiempo. Si estoy en tiempo, ¿qué tiempo me queda? He perdido la cuenta esa, no sé si alguien me puede ayudar ahí con eso. Otto. Te queda unos 15 minutos para que tengamos, si querés, 15 preguntas, Saúl. Perfecto, ok, gracias. Suficiente, más que suficiente. Pero es que me perdí un poco con el tiempo ahí y estaba preocupado con eso. Dale. Bien. En el tema de los proyectiles, por ejemplo, la necesidad de plantear siempre un enfoque teórico experimental del contenido, o sea, de que estas dos vertientes, que estas dos caras del asunto vayan unidos. El sistema de problemas que vamos a abordar, aquellos que estén dedicados a la comprensión, me detengo aquí, por favor, porque cuando hablaba de cómo vamos a lograr que los estudiantes logren desarrollar estas habilidades, cómo vamos a lograr que los estudiantes aprendan a pensar, el asunto está, decía, en este diseño, y en particular aquí, en cómo organizamos, cómo pensamos, cómo armamos el conjunto de sistemas de problemas que o que tienen la función de que ellos aprendan, que ellos logren utilizar el conocimiento el contenido que estudiaron, utilizarlo para resolver problemas en concreto. Así que ahí vamos a tener, digamos, los problemas dedicados a la comprensión y dominio básico del modelo teórico, los dedicados a resultados del modelo teórico, generalizadores, los dedicados a la aplicación de los resultados del modelo, los problemas que se requieren o que requieren la integración creadora de resultados del modelo. Entonces, por supuesto, están adicionalmente aquellos problemas que hay que irlos a resolver al laboratorio. Voy a poner un grupo de ejemplos aquí ahora. Bueno, los dedicados a la comprensión y dominio básico del modelo teórico. Aquí tienen un ejemplo de un tipo de problema de este tipo. En este problema se trata de, o se habla, o lo que piden es, bien, hay a la altura de cantidad, o la la piedra, pero lo interesante de este tipo de problema, la manera que se presenta, es bien, comúnmente se manda al estudiante problemas de, bueno, hay la coordenada, en qué altura está, en qué coordenada está, en fin, pero este problema, la manera que está planteado, requiere que el estudiante entienda que lo que le están pidiendo en concreto es la coordenada que tiene que proyectar un punto determinado. Y para resolver eso, hace falta que una comprensión y dominio básico del modelo aquel del proyecto del que estuvimos hablando y de las ecuaciones que lo resuelven. Es aquí otro tipo de problema dedicado a esto. Yo llamo o hablo de estos problemas porque comúnmente pasa que se le presta demasiada atención a hallar una altura, hay una velocidad, hay un alcance, y no el tipo de problema que requiere o que tiene como función deducir resultados en los que se emplean o en los que son útiles los elementos del cuerpo teórico que fueron estudiados. Así como digamos, por ejemplo, denegar
determinar la altura máxima que sea por un proyectil, probar que un proyectil disparada con cierto desde la superficie, de cierta altura, la altura y el alcance forman determinado ángulo. Este es otro caso. Digamos, por ejemplo, probar que un proyectil tiene el mismo alcance para dos, o sea, que cada alcance hay dos ángulos para el cual ocurre, cuál es el que va a tener la elevación máxima. O sea, este es el tipo de problema que requiere que cuando pensamos, cómo armamos los problemas que vamos a trabajar con los estudiantes, tienen que estar pensados, tienen que estar en su lugar apropiado y en cantidad apropiada también, ¿no? No es mandarle el problema el problema del 24, 18, del capítulo 10, no, es el diseño que vamos a hacer del conjunto de problemas que vamos a aplicar. Aquí otro problema interesante, y este es un problema que requiere, digamos, la integración creadora del resultado del modelo. O sea, un volcán, el Monte Fiji, un pedazo del volcán va a caer a determinada distancia de la boca del volcán, se conoce la altura y lo que se trata entonces de determinar, bueno, cuáles son las velocidades con las que están saliendo esos trozos de ahí. Un problema que me imagino, aunque es un problema muy simplificado en condiciones, en modelos, pero de interés, por ejemplo, para vulcanólogos, etc. Aquellos que están dedicados a resultados de modelo teórico que son más generalizadores. Este es un problema particularmente interesante y complejo. Aquí se está lanzando un proyectil hacia una elevación que tiene una determinada inclinación en concreto. Resolver este problema requiere pensar, lograr, tener incorporado el cuerpo teórico a un nivel más superior. Para resolver este problema hace falta entender que el asunto es que la coordenada del proyectil en este punto, en la trayectoria del proyectil, y la coordenada que corresponde a la recta de esa pendiente son las mismas en este lugar. Y por tanto, hace falta escribir o encontrar relaciones en que la coordenada del proyectil sea igual a la proyección de esa pendiente en la dirección horizontal. Y lo mismo en dirección vertical. Pero después eso lleva o conduce a una ecuación que queda en términos de funciones armónicas, un coseno cuadrado, un seno cuadrado, a la que hay, por supuesto, que después hay que encontrar un máximo. Ya es un problema en que están articulados no solamente los conceptos teóricos, el uso adecuado del modelo, sino ya herramientas matemáticas, herramientas de pensamiento que permitan comprender el asunto de manera armónica. O sea, ya es un problema para el que pensar al nivel que hemos estado hablando, para el que representarse en términos mentales el problema, comprender y utilizar herramientas matemáticas es indispensable. Bueno, para los problemas de laboratorio, y me detengo o hablo sobre este por la importancia que tiene. Bueno, un problema puede ser expresado simplemente como determinar la velocidad inicial de un proyectil lanzado horizontalmente. Pero bueno, ya en el laboratorio, para el estudiante, podemos elaborar recetas y decirle, ve, monta aquí este experimento de esta manera, en este soporte ponlo aquí, no qué sé yo, a esto, lo otro. Otra cosa es que el estudiante tenga que deducir la expresión a partir del modelo teórico, que tenga que diseñar el experimento mismo, que haga la elección del método que dé la menor incertidumbre, que monte y realice, que mida y por supuesto que procese los resultados. Bueno, ya en un nivel más avanzado, ahora hasta hace un tiempo mencionaba, todavía estaba trabajando para ejemplificar el asunto, el problema más sencillo de los proyectiles cuando no hay fuerzas viscosas, pero ya cuando, digamos, introducimos, tenemos en cuenta la fuerza viscosa que puede actuar sobre un proyectil producto de su interacción con el aire, etcétera,
ya el asunto adquiere otro matiz. Ya estamos a otro nivel de pensamiento y de uso de herramientas que tienen que estar incorporadas y para los cuales hay que desarrollar habilidades poco a poco. El cálculo numérico, o sea, la capacidad, la herramienta que nos permite al estudiante utilizar ecuaciones, cálculos básicos, en este caso, digamos, dividir el trayecto, toda la CUP, el trayecto, calcular para cada pedazo la velocidad final, con esa velocidad final calcular el cambio o la aceleración en ese trozo, con ese trozo determinar la velocidad en el siguiente. O sea, es un proceso de cálculo numérico para el cual existen muchas herramientas, programas desarrollados, aproximaciones complicadas o más sofisticadas, pero que si no se conoce la idea básica del cálculo numérico, difícilmente puedan comprender esto a un nivel mucho mayor. Por supuesto, ya para estos problemas se requiere de un cálculo avanzado, la solución de ecuaciones diferenciales tal vez, de herramientas más elevadas en el cálculo, para los cuales, por cierto, nuestros estudiantes tienen serias limitaciones. Comúnmente, conceptos básicos como el límite o la continuidad o, en fin, la convergencia de una serie de puntos, si converge, conceptos básicos del cálculo diferencial, del cálculo integral, no son comprendidos y difícilmente, si esos conceptos o esas ideas básicas no son del dominio, pueden emplear este cálculo con efectividad. No pueden lograr entender qué es lo que hacen cuando se busca una llegada, cuando se entera, cómo se hace, qué tipo de cosas que están haciendo. Y por supuesto, el empleo de ordenadores para hacer cálculos a un nivel superior, para emplear esa herramienta de cálculo numérico, para emplear o construir curvas o graficar funciones más complejas, en fin, ya herramientas que permitan, digamos, como programas matemáticos u otros programas parecidos, que permitan trabajar ya a un nivel superior. Entonces, ya voy cerrando aquí. Hemos hablado de cómo organizar el proceso, de qué actividades, de qué cosas, funciones vamos a emplear, cómo organizarlo para que el proceso tenga propicie desarrollo del pensamiento. Pero claro que esa no es tampoco, y no va a ser el resultado de una clase práctica en particular o de 2 o de 3, es de la acción conjunta de todo el proceso, o sea, de toda la continuidad, de toda la acción armónica, no solamente de la física, sino de todo lo que tiene que ver, de todo el conjunto de conocimientos que están en torno a una un tema en particular. Entonces, ¿cuáles son esos complementos? Bueno, el control y la evaluación. El control del proceso, cómo transcurre, evaluar a los estudiantes de manera objetiva, rigurosa, adaptativa y sobre todo que estimula el proceso. Cometemos un grave error si pensamos que lo que tenemos que hacer es poner exámenes difíciles para que ellos vean que tienen que estudiar mucho y ya. No, sí, hay que poner una versión rigurosa, pero una versión rigurosa que sea objetiva y que se adapte a las circunstancias y que sin dejar de cumplir, de medir el objetivo que nos interesa, realmente funcione, que estimule el proceso, que logre, que el estudiante sienta que él puede aprender, que él puede avanzar, que todo es posible para él. Bueno, los recursos disponibles y su mejor manejo. Quiero dedicarle una pequeña reflexión o unas ideas a esto último, que no porque lo ponga al final es lo último o lo menos importante, sino que hay todo un conjunto de recursos
para hacer nuestro trabajo y en lo que necesitamos tener un dominio, ejercitar ese dominio, saber cómo emplearlo. Ahorita mencioné, por ejemplo, el programa Tracker, este programa que permite analizar el flujo de video, construir un modelo, pero el programa por sí solo no va a funcionar, o si pongo al estudiante a usar ese programa o cualquier otro más complejo, sin que se sepa manejar, sin que eso tenga un pensamiento, sin que esté insertado adecuadamente en el proceso de manera pensada, pues difícilmente vamos a lograr el objetivo. Así que el conjunto de recursos, los recursos que podamos tener para la conferencia o la clase magistral, los recursos que podemos tener para nuestras clases prácticas, los recursos que podemos tener para trabajar, para que vayan al laboratorio, para que estudien por sí solos. Incluso en esta última época, con los recursos en línea, con la enseñanza a través de estos medios, estos temas a los que me estaba refiriendo adquieren una importancia vital. No podemos lograr, no vamos a lograr en lo absoluto que los muchachos realmente aprendan, o que la enseñanza sea eficiente cuando estamos obligados por una razón u otra a hacerlo a distancia, si el diseño que hacemos de estos cursos mediante ese recurso, ya sea de una plataforma virtual, ya sea de YouTube, de lo que tengamos, o de un servidor que tengamos en la universidad, donde podemos montar las conferencias, las clases prácticas, si eso no tiene un diseño pensado, si eso no está bien articulado, si eso no es objeto de un pensamiento dedicado a cómo lograr el mejor resultado, no tendremos los resultados que esperamos. Así que, concluyendo, terminando aquí ya, lo que habría que decir es que, bueno, si lo que intentamos, si aceptamos que el problema de los estudiantes también es mío y que mi función es facilitarles el aprendizaje, lograr que mi trabajo como profesor sea eficiente en el sentido de que podamos graduar la mayor cantidad de estudiantes posible y que eso sea estimulante y que sobre todo graduemos personas con capacidades, con competencias para tener éxito en sus funciones, en su vida profesional. Pues si para hacer eso no le dedicamos tiempo a un diseño inteligente, meditado y pensado de las actividades dirigidas a que eso ocurra, no podemos tener los resultados esperados. Y aún cuando nuestra idea, cuando nuestra intención sea que el problema sea mío, o sea, que mi intención sea que activarlo, si no logro, si no soy capaz como profesor de diseñar eso de manera inteligente, lo más que voy a lograr es sencillamente que el estudiante sienta que el problema es de él y no del profesor. Así que digamos que estas son las ideas que he querido hablar, las funciones, las ideas sobre cómo organizar el trabajo y, en fin, lo que modestamente quería compartir con usted. Así que aquí concluyo y les doy las gracias por su atención. Ahora espero que... Bueno, esto de aquí, bueno, muy amable, Saúl, gracias por tu conferencia. Bueno, vamos a proceder al tiempo de preguntas. Vamos a habilitar el chat y sus micrófonos y sus videos para que puedan hacer un par de preguntas. Levantan la mano, sugerimos que por favor siempre mantengan cerrado su micrófono cuando no están hablando. Y se les invita, entre Saúl y Otto, pues contestarán
par de preguntas de los compañeros. Ya están habilitados micrófono, video y el chat. Y en el chat también se les va a estar compartiendo el enlace para su asistencia. Así que adelante, Edwin, bienvenido. Edwin, adelante, bienvenido. Me parece que lo que estaba diciendo era que tenía que salir de la reunión. Vea, permítame, licenciado, no sé si me escucha. Sí, Edwin, adelante. Gracias. Yo le decía al licenciado, ¿cómo podemos vencer esa forma de pensar y de actuar de una generación de cristal, como le llamamos a los muchachos que tenemos en nuestras aulas, cuando ellos ya no representan interés ni por la lectura, ni por la investigación, sino todo lo solucionan copiando y pegando? Bueno, Solamente. ahí es donde entra a jugar, en mi opinión, el complemento de evaluación y control. Ellos, y cuando hablamos de control, yo hablo aquí exactamente de saber, de tener la capacidad de saber, de detectar qué es lo que sabe y qué es lo que no sabe. Este es un asunto complicado. Ese que usted menciona es un asunto complicado. Y es cierto que la tendencia a copiar y pegar, a resolver los asuntos por la manera más fácil, es un asunto bastante generalizado. En mi opinión, primero, creo que hay dos cosas que podrían hacerse. Primero, hacer la actividad de enseñanza lo suficientemente atractiva y original, lo cual no es nada sencillo, para que ir a clases, escuchar al profesor, sea una necesidad. La segunda cosa es que la manera en que organicemos ese proceso, la rigurosidad, los problemas que pongamos, la manera en que controlamos y evaluamos ese proceso, le dejen claro que copiar y pegar no es la opción, no es la posibilidad. Y tercero, hacerlos entender de una manera u otra, o tal vez simplemente de manera definitiva, que si no logran vencer, si no son capaces de vencer los objetivos que tienen de la manera en que nosotros organizamos y con los recursos que evaluamos, simplemente no se evalúan. O sea, que copiar, pegar, puede ser una opción fácil, pero una opción que no va a conducir nunca al objetivo que ellos quieren, que es grabarse. Repito, es un problema complicado. Pienso también que en eso hay que insistir, hay que decir, hay que hablar, hay que mostrarle. La cuestión de no abras el celular en mi clase, la cuestión de que no busques ahí, la cuestión, en fin, es una lucha, una batalla complicada. Bueno, cuando decía ahorita que estaba hablando, yo he hablado aquí de la necesidad de enseñar a pensar, y hoy por hoy la corriente en el mundo, la corriente que encontramos en los medios es la de que la gente no piense. Y lo que pasa con estos muchachos es exactamente que están montados en esa corriente. No porque sean malos, no porque, sino sencillamente que es la corriente dominante. Así que la cuestión es cómo rompemos eso. Nuestro trabajo tiene que crear una barrera
que para ellos sea infranqueable, o al menos que entiendan que copiando y pegando, mirando en la computadora, sacando soluciones por ahí, no lo van a resolver. Eso hace nuestro trabajo más difícil, mucho más difícil, pero tampoco es imposible. Gracias, licenciado. Gracias, Saúl, y gracias, Edwin, por su pregunta. Tenemos una pregunta aquí en el chat de Saúl. Dice, excelente exposición, ¿qué tiempo considera que debe ser magistral y qué tiempo y qué cantidad de tiempo práctica en una clase? Pregunta Diego Francisco Villacorta. Bueno, eso dependerá del diseño que se haga del curso. Nosotros, por ejemplo, aquí en la Universidad de La Habana, las actividades de conferencia o magistrales normalmente le asignamos 90 minutos, dividido en dos partes, 45-45. Y las actividades prácticas, o sea, la cantidad de clases prácticas, están diseñadas en términos de la cantidad de contenido y además el tiempo disponible, por supuesto, porque hay una limitación en tiempo. Un curso determinado está diseñado para tener, no sé, 80 horas clase, 100 horas clase. En esas 100 horas clase hay un diseño para que 20 sean de conferencia, 60, 40 sean de clase práctica y haya tantos laboratorios. O sea, el diseño ese o cómo distribuir eso, habrá que pensarlo, hay que pensarlo en términos concretos del curso que sea, del contenido, de la posibilidad en ese lugar o del diseño que se tenga en el lugar para el curso. Ahora, lo que sí yo sugeriría, o es mi criterio, las conferencias, las clases magistrales, deben ser, en mi opinión, lo suficientemente sintéticas, concretas y generalizadoras para que el tiempo mayor posible se dedique a enseñar, a resolver problemas y a la actividad de laboratorio. O sea, a la actividad práctica, a la actividad directa del estudiante con el conocimiento. Gracias, Saúl. Tenemos otra pregunta de Rita Victoria de León. ¿Qué papel juega el pensamiento crítico del docente y cómo fortalecerlo? Interesante pregunta. Yo tal vez debería preguntar qué entiende la colega o a qué se refiere la colega cuando habla de pensamiento crítico. Yo lo entiendo en la capacidad que tenga el profesor y que transmite al estudiante de cuestionarse en todo momento lo que se está diciendo que es verdad, lo que se está diciendo o lo que se está trabajando. O sea, la capacidad de enseñar de tal manera que lo que se enseñen sean elementos que necesiten, que lleguen comprobación, que vayan a ser comprobadas, que vayan a ser demostradas de alguna manera en la práctica. Y ese pensamiento crítico estaría dirigido o debe estar dirigido jamás, o por lo menos jamás a dejar o poner las cosas como verdades ahí imperturbables, como cosas lapidarias que no tienen modificación. En ese sentido, la enseñanza debe ser, en mi opinión, lo suficiente motivante, creadora, para generar todo el tiempo expectativa. Nosotros los maestros lo que tenemos que siempre generar es la posibilidad o el momento para que el estudiante piense, sobre lo que está haciendo, sobre lo que le estamos diciendo, sobre lo que está ocurriendo, que piense él de manera propia y de manera crítica para encontrar en eso cualquier error, cualquier deficiencia. Ese asunto es especialmente importante y yo diría que nunca fue más importante que ahora. Que nuestros jóvenes se cuestionen cada cosa que le digan, no ya de las ciencias naturales que están en ecuaciones, en números, sino de cualquier información que le provenga de cualquier lugar. Que no piense, que deje de creer que porque algo fue publicado en el periódico más importante del país, es verdad. Gracias, Saúl. Manuel tiene levantada la mano. Manuel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto, Manuel.
Muy buenas noches, licenciado Larramendi. ¿Cómo está usted? Mucho gusto de saludarle. Quiero felicitarlo por la excelente intervención que nos ha dado esta noche. Pues he puesto atención a todo y pues por aquí tengo mis notitas apuntadas, ¿verdad? Que tengo la costumbre de la vieja escuela de apuntar todo en una hojita y luego pues ir haciendo mis consultas. Estoy totalmente de acuerdo con usted en cuanto a que se deben de escoger bien los problemas que los alumnos deben de realizar en una tarea. Le quiero comentar que mi tesis, cuando me gradué de licenciado, exactamente se basó en las tareas. O sea, investigué las tareas y me metí al mundo de las tareas y realmente esa es una muy buena acertación en cuanto a lo que usted dice de las tareas. Principalmente, pues me interesa a mí hablar de cómo enseñar a pensar, porque creo que ese es el punto del tema el día de hoy. Debemos de recordarnos que por lo menos yo he trabajado con 4 corrientes, ¿verdad? Que es la primera corriente son las rutinas de pensamiento, cuyo autor es David Perkins. Tenemos también la de destrezas de pensamiento de Robert Schwartz, los hábitos de la mente de Arthur Costa y las llaves del pensamiento de Tony Ryan, que son las 4 más utilizadas hoy por hoy a nivel universitario. Entonces, me quedé en ese punto de enseñar a pensar y muy bien puntualizado lo que usted dijo en cuanto a que el análisis y la síntesis, deducción e inducción y los procesos de generalización no se pueden separar, tienen que estar en conjunto. Ahora bien, todo esto viene a recaer para mí a lo que es la neurociencia. O sea, estamos hablando de neurociencia en cuanto a las estructuras del pensamiento humano. Y yo creo que ese es factible, que nosotros trabajemos eso ya que estamos a nivel universitario. 2 preguntas directas y sus respuestas, pues esperaría que fueran también directas, ¿verdad? ¿Cuál es su criterio con relación a la gamificación aplicada a la matemática y la física a nivel universitario? Utilizar juegos para enseñar matemática y física a nivel universitario. ¿Cuál es su criterio? Esa sería mi primer interrogante. Y mi segunda interrogante sería, pues, ¿cómo vamos a evaluar nosotros si hemos enseñado a pensar correctamente al estudiante? O sea, no evaluar la parte académica, sino cómo sabemos nosotros si el estudiante está pensando correctamente. O sea, cómo podemos evaluar esa parte, ese desarrollo estructural mental. Muchas gracias. Bueno, sobre la primera pregunta respondo tácitamente. No estoy de acuerdo, no me parece que jugar sea una posibilidad para enseñar o intentar desarrollar habilidades a nivel universitario. Fíjense, yo me la cuestiono seriamente incluso a nivel de pequeñuelo. Con más que pueden desarrollar habilidades en movimiento del ratón o posibilidades para percibir o de movimiento, en fin. Pero hay tanto perdido en eso, que realmente yo la rechazo. De hecho, los muchachos, los niños, ya gastan, emplean o mal emplean demasiado tiempo en juegos de computadora. Eso es lo que le puedo decir sobre la primera. Además de que pienso que jugando no se aprende. Se aprende estudiando y pensando con seriedad sobre un problema en particular. Otra cosa es aprender a desarrollar o hacer algoritmos para juegos. Ya eso es otro tema diferente, que no es exactamente jugar. Y en cuanto a lo segundo, ¿cómo comprobar que los muchachos saben pensar? Bien, eso estaría lo podemos comprobar en el tipo de actividad que empleemos, no solamente para comprobar o evaluar el conocimiento, sino en el tipo de actividad que organicemos para ellos desde la propia conferencia. O sea, una conferencia
una clase magistral que en su desarrollo no esté todo el tiempo retando el pensamiento, porque cada cosa que se diga esté explicada, sino porque cada cosa que se diga tenga o lleve consigo algo que él tenga que pensar, y en la misma clase práctica. Yo, por costumbre, tengo, por ejemplo, cuando estoy explicando una solución del problema, salto lo que diríamos paso, o sea, deducciones, el álgebra de un lugar a otro, esa no la pongo, esa no la explico yo. O el por qué puse una fuerza o no la puse, por qué esta es una fuerza inercia, por qué esto va ahí, porque esas cosas ya tienen que estar, o porque en la acción mía explicar, eso tiene que, él la tiene que pensar. O sea, lo que digo es que la actividad que hagamos, de principio a fin, tiene que ser retadora el pensamiento, que nuestra actividad tiene que ser tal que todo el tiempo haga pensar. Y bueno, tenemos los instrumentos después de comprobación, esos con los que vamos a evaluar. A nivel de laboratorio, a nivel de clase práctica, a nivel de prueba final, a nivel de investigación que le pongamos. Si eso, o sea, si la actividad que ponemos lleva una acción creadora, una acción que implique demostrar que tú sabes, que tú eres capaz de organizar, de pensar por ti mismo cómo resolviste el asunto, bueno, eso sería. Hay para esos problemas. Yo, digamos, tengo la costumbre, o he estado trabajando en que los problemas que hago los tengo divididos en tres partes, en tres tipos. Los problemas que de primer orden, yo le llamo de primera categoría, segunda categoría, tercera categoría. Estos de primera categoría o de primera, yo les hablo que son aquellos problemas que el estudiante que tiene que hacer básicamente es repetir, volver a emplear el conocimiento que empleó a un nivel más bajo. Un segundo nivel donde lo que pido es aplicación del contenido, donde hay que enganchar ecuaciones, donde tienen que dibujar, donde tienen que emplear algo que estudió en la clase pasada. Y por último están aquellos problemas, que ya yo les llamo de tercer nivel, en lo que sí se requiere una acción, una actividad creadora en la solución, no creadora en buscar una solución que no hay, sino que hay que organizar, emplear recursos de otra asignatura, o de matemática, o en fin, o de la misma explicación, que implique, que muestre que para hacer eso, él pensó. Este problema que yo le puse, digamos, por ejemplo, del proyectil lanzado hacia un plano inclinado, un plano que está inclinado, un estudiante que no piense de manera creadora, que no razone sobre el asunto, no puede resolver eso. No lo puede, porque eso lleva comprender que hay que buscar cómo igualar coordenadas de uno y otro, y después poner eso en términos de una ecuación que al final hay que maximizar o minimizar. Eso lleva un volumen de acción que sin un pensamiento creador o sin pensar, no creador, sin pensar de manera efectiva, no se puede resolver. Así que la pregunta sería, ¿es el tipo de actividad con que yo controlo, el tipo de actividad que yo preparo, es el que puede mostrarme eso? Y después está el comportamiento del estudiante en la vida, ¿no? En la práctica. Cuando le pedimos que haga, monta un aparato para demostrar aquello, para demostrar la otra, para monta un experimento, diseña una cosa, y ahí ya hay una actividad creadora en que se pondrá de manifiesto. Gracias, Saúl. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Saúl. Te agradecemos también a las varias preguntas de los compañeros ahí en el chat, tanto aquí en el chat de la reunión como en Facebook, pero por razones de tiempo ya vamos a dar de la parte final de la conferencia. Ahorita pues tenemos palabras de Ana Lucía Caballeros para la despedida de nuestra actividad. Gracias, Luis Alfredo. Saúl, personalmente quisiera agradecer por su tiempo, por su empeño, por su pasión que nos transmitió en esta conferencia a través de su conocimiento y experiencia. Definitivamente han sido clave para nuestra formación docente. Al público, gracias. Bueno, al público, gracias por ser parte de este seminario y enriquecerlo con sus preguntas. Espero que haya sido de provecho. Y por último, quisiera agradecer al equipo está atrás de todo este seminario, a la licenciada Lucena, al licenciado Aguilar, al ingeniero Otto, a Jocelyn y a Noel, que hicieron posible esta conferencia. Y a los demás quisiera invitarlos a las próximas conferencias que vamos a tener en el mes de noviembre.
Gracias, Ana Lucía. Bueno, gracias, compañeros, y gracias, Saúl. Y muy feliz noche a todos. Los esperamos en nuestra próxima conferencia. Feliz noche, hasta siempre. Gracias a ustedes. Buenas noches, que se la pasen bien. Feliz noche. Feliz noche a todos. Bendiciones. Se cuidan bastante. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Muy buena noche para todos. Que todos tengan una feliz noche.